Fracasar no siempre significa ser malo, a veces significa salir en el peor momento posible, en la consola equivocada o ser demasiado diferente para un mercado que solo quería lo seguro, porque hay juegos que lo tenían todo, ideas frescas, personalidad, riesgo, y aún así se la pegaron en ventas. Hoy vamos a hablar de esos títulos, los que eran buenos, muy buenos, pero nadie compró cuando realmente importaba. Y vamos a empezar con el ejemplo de Puppeteer. Vamos a empezar con el concepto. Aquí no eras un héroe tradicional, eras una marioneta sin cabeza que iba cambiando de cabezas para conseguir habilidades distintas. Solo esa idea ya era originalísima, pero lo mejor era cómo estaba presentado todo. El juego parecía una obra de teatro interactiva, con telones que se abrían, focos moviéndose, narrador comentando lo que hacías, escenarios que cambiaban como si estuvieras en un escenario real. Era un espectáculo constante, no era solo en plataformas, era una función. ¿Y entonces qué pasó? El timing. Salió en septiembre de 2013, cuando la PlayStation 3 estaba literalmente en sus últimos suspiros. 2 meses después llegaba la PlayStation 4. Todo el mundo estaba mirando al futuro y no al presente. La conversación era Next Gen. No, mira este plataformas 2.5D tan creativo. Luego, el marketing, que fue casi inexistente. Sony no lo supo vender. No era un AAA explosivo, no era una nueva saga enorme, no era una IP ya conocida. Era raro, teatral, diferente. Y cuando un juego es diferente necesita una campaña que explique por qué es especial, y eso no pasó. Y tercero, la percepción. En esa época muchos jugadores asociaban las plataformas con algo menor frente a shooters realistas y mundos abiertos enormes. Puppeteer no encajaba en la moda dominante. Era colorido, fantasioso, artístico. No gritaba blockbuster, y eso comercialmente pesa. Lo irónico es que hoy, con el hambre que hay por experiencias distintas y juegos con identidad propia, probablemente funcionaría muchísimo mejor, pero en su momento quedó atrapado entre generaciones, sin un foco mediático y sin una etiqueta clara para el público masivo. Y algo parecido le pasó a ZombiU. Vamos a empezar hablando de lo bueno. Este no era el típico shooter de zombies donde vas pegando tiros como si nada. Aquí morir importaba, y mucho. Cuando te mataban no reaparecías sin más. Pasabas a controlar a otro superviviente, y tu personaje anterior se quedaba por ahí convertido en zombie, con todo tu equipo encima. Si querías recuperarlo tenías que volver al sitio donde habías muerto y enfrentarte a tu yo del pasado. Esa mecánica generaba una tensión constante, real, de verdad. Además, usaba el gamepad de la Wii U de forma brillante. Mirar el inventario implicaba bajar la vista a la pantalla del mando, dejando tu personaje vulnerable. Escanear el entorno, gestionar objetos, hackear puertas, todo estaba integrado de forma inmersiva. No era un gimmick, era diseño pensado alrededor del hardware. ¿Y entonces por qué fracasó? La respuesta cortita, el contexto terrible. Salió en el 2012 como título de lanzamiento de la Wii U, y la consola, seamos claros, no despegó nunca. El público no estaba convencido con Nintendo en ese momento, muchos seguían en PlayStation 3 o Xbox 360, y la comunicación alrededor de la Wii U fue un desastre. Mucha gente ni entendía si era una consola nueva o un accesorio de Wii. Segundo problema, el tono. Era un survival horror duro, exigente, poco complaciente, y el público de Nintendo no era precisamente el que más demandaba experiencias tan crudas en ese momento. Había un desajuste claro entre propuesta y plataforma. Y tercero, la marca. Ubisoft no lo convirtió en una IP potente, lo trató casi como un experimento. Cuando luego salió en otras plataformas como Zombie, ya era tarde, y además perdió parte de su gracia sin el gamepad. Gregory Horror Show directamente era demasiado raro para su época. Lo de Gregory Horror Show es de esos casos que cuando lo descubres años después te preguntas ¿cómo es posible que esto no lo petara? Ese estilo cel shading tan marcado, personajes con forma cúbica, caras inquietantes, un hotel lleno de criaturas rarísimas. Parecía una mezcla entre dibujo infantil y pesadilla psicológica. No era un terror convencional, no era gore, no era acción. Era incómodo, extraño, casi surrealista. Y eso ya lo hacía especial. Pero lo mejor estaba en el diseño. No era un survival horror típico
típico de pegar tiros o gestionar balas. Aquí el objetivo era recuperar fragmentos de tu alma robándoselos a los huéspedes del hotel. Cada personaje tenía rutinas, horarios, comportamientos propios. Tenías que observar, planear, colarte en habitaciones, aprovechar distracciones. Era casi un juego de sigilo social antes de que eso estuviera de moda. Y es que el problema mayor fue el marketing casi inexistente fuera de Japón. Capcom lo publicó en Occidente pero no lo empujó como una gran apuesta. Era una IP rara basada en una serie de animación japonesa poco conocida fuera de su país. Para el público europeo o americano era simplemente ese juego raro del hotel extraño. Y luego el problema más gordo, no encajaba en ninguna etiqueta clara. No era un Resident Evil, no era un plataformas clásico, no era acción directa. Era lento, metódico, peculiar. Y en una época donde el mercado premiaba cosas más directas y espectaculares, eso jugó en su contra. Luego está Binary Domain, que parecía un shooter más desde fuera, pero escondía sistemas muy interesantes en combate. Porque debajo de esa apariencia genérica había un juego con identidad, mecánicas interesantes y una historia más potente de lo que parecían los trailers. Sí, era un shooter en tercera persona al estilo de la época, pero tenía un detalle brutal. Los enemigos robóticos se destruían por partes, les volabas las piernas y seguían arrastrándose, les destrozabas la cabeza y empezaban a disparar sin control. No era solo disparar por disparar, era táctico, dinámico, cada enfrentamiento tenía impacto visual y jugable. Luego estaba el sistema de confianza con tu escuadrón. Tus decisiones y cómo dabas órdenes afectaban a la moral de tus compañeros. Si dudaban de ti, podían desobedecer, fallar tiros o reaccionar diferente en la historia. Era un intento interesante de añadir peso emocional a un shooter que en teoría parecía estándar. Y la historia, ojo, robots que empiezan a confundirse con humanos, dilemas morales sobre identidad, conspiraciones corporativas. Tenía más profundidad de la que muchos esperaban. No era una obra maestra narrativa, pero sí tenía ambición. Salió en el 2012 para PlayStation 3 y la Xbox 360, en plena era dominada por gigantes como Gears of War, Call of Duty y otros shooters consolidados. Competir ahí era casi suicida si no tenías una marca fortísima detrás. Sega no lo posicionó como algo especial, y mucha gente lo vio como un clon más cuando en realidad tenía muchas ideas propias. Y por último, la estética no le ayudó. La portada y los trailers no transmitían lo interesante que era el juego. No destacaba visualmente frente a otros shooters más espectaculares. Y Gravity Rush 2 ofrecía algo que casi ningún otro juego daba: manipular la gravedad con libertad total. Y es que volar es lo mejor. Bueno, no volar exactamente, sino manipular la gravedad, cambiar el eje del mundo y caer hacia el cielo, hacia una pared, hacia cualquier dirección que tú eligieras. Eso convertía la exploración en algo espectacular. No era solo moverte por el mapa, era deslizarte por él, romperlo, jugar con él. Y encima añadía 3 estilos de gravedad distintos, cada uno con su propio enfoque en combate y movilidad. Tenía profundidad real. El mundo también era especial. Ciudades flotantes llenas de vida, estilo artístico tipo cómic europeo, música con personalidad. Kat era un personaje entrañable, optimista, diferente al típico héroe oscuro de moda en esa época. Tenía identidad propia. Y entonces, ¿qué salió mal? Salió en 2017 en PlayStation 4, en un momento en el que el foco estaba en superproducciones gigantes. Ese mismo año la conversación giraba en torno a bombazos como Horizon, Resident Evil 7 o lo que vendría después. Gravity Rush 2 no era un AAA tradicional, era una experiencia más artística, más peculiar. Y es que no hubo una campaña enorme que lo colocara como imprescindible, y cuando un juego no pertenece a una saga masiva necesita visibilidad. Y es que encima venía de una primera entrega que nació en PlayStation Vita, una consola con una base de usuarios muy limitada, y eso ya reducía el público potencial. Con Child of Light pasó algo parecido. La historia de este juego era especial. No iba de salvar el mundo con explosiones épicas, iba de una niña, Aurora, que despierta en un reino fantástico y tiene que madurar, enfrentarse a la oscuridad y recuperar la luz. Todo contado con diálogos en rima, como si estuvieras leyendo un cuento clásico. Eso le daba una personalidad única, muy distinta a lo que dominaba el mercado en el 2014. Y el combate, ojo, porque aquí hay más chicha de la que parece. Usaba un sistema por turnos con barra de tiempo activa, donde podías
podías interrumpir al enemigo si atacabas en el momento justo. Era sencillo de entender, pero estratégico si querías exprimirlo. Además, podías jugar en cooperativo, controlando a Igniculus para apoyar en combate y exploración. No era un simple RPG bonito, tenía mecánicas bien pensadas. Y es que, a ser un proyecto dentro del sello experimental de Ubisoft, mucha gente lo vio como un juego pequeño, casi menor. No era un Assassin's Creed, no era un blockbuster, era algo más íntimo, más artístico. Y eso, para el público masivo, a veces se traduce en menos urgencia por comprarlo. Segundo, el género. Los RPG por turnos en esa época no estaban en su momento más popular en Occidente. No era el tipo de juego que generaba hype masivo. Y es que salió en muchas plataformas a la vez, como PlayStation 4, Xbox One y PC, pero sin una campaña gigantesca detrás. Fue más bien un lanzamiento silencioso de esos que descubres por recomendación. The Wolf Among Us apostó por narrativa intensa y decisiones morales incómodas. Funcionaba muy bien, pero el formato episódico y la saturación del mercado limitaron su impacto. El concepto era muy potente. Basado en el cómic Fables, cogía personajes de cuentos clásicos y los metía en una Nueva York decadente, llena de corrupción y violencia. Blancanieves no era una princesa inocente, el lobo feroz era un sheriff con problemas de control, y el tono era puro thriller noir. Esa mezcla funcionaba increíblemente bien. La narrativa era el corazón del juego, decisiones que parecían pequeñas pero que cambiaban reacciones, tensiones y momentos clave. No era acción constante, era tensión, conversaciones cargadas de intención, silencios incómodos. Tenía identidad, personalidad y un ritmo muy cuidado. ¿Y entonces qué le pasó? El formato episódico. Telltale Games lanzó el juego por capítulos, como ya había hecho con The Walking Dead. El problema es que el factor sorpresa ya no era el mismo. Mucha gente se esperaba algo similar, y no todos estaban dispuestos a volver a pagar por episodios. Segundo, la competencia. El 2013 fue un año cargadísimo de lanzamientos enormes, entre grandes AAA y el cierre de generaciones de PS3 y Xbox 360. La atención del público estaba en sus preproducciones más espectaculares. Un juego narrativo sin grandes explosiones ni acción constante. Lo tenía complicado para hacerse hueco, y mucha gente seguía viendo los juegos de Telltale Games como aventuras gráficas simples, más cercanas a una serie interactiva que a un videojuego tradicional, y eso limitó su alcance comercial. Y ahora pasamos a Shadows of the Damned, que era pura personalidad, excesivo y provocador. Este es el típico juego que cuando lo juegas años después te preguntas cómo demonios no fue más grande, porque talento había de sobra. Estoy hablando de una colaboración entre Gigotchi Suda, Shinji Mikami y con música de Akira Yamaoka, o sea, una alineación que suena a supergrupo del rock, pero versión videojuegos. El juego tenía personalidad por todos los lados, humor absurdo, tono macarra, demonios grotescos, situaciones incómodas, y un protagonista que no era el típico héroe serio y solemne. García Hotspur era exagerado, vulgar, humano, y el viaje al infierno no era solo oscuro, era creativo, retorcido y constantemente sorprendente. Visualmente no buscaba realismo, buscaba estilo. En lo jugable, era un shooter en tercera persona con ADN claro de survival horror, herencia directa de lo que Mikami había hecho en otros proyectos. Gestión de luz y oscuridad, enemigos que te presionaban, momentos tensos mezclados con acción más directa. No reinventaba el género, pero estaba muy bien construido y tenía mucho ritmo. Y es que salió en el 2011 para Xbox y PlayStation 3, y Electronic Arts lo publicó, pero nunca quedó claro cómo lo vendían. ¿Era de terror? ¿Era acción? ¿Era comedia negra? Esa mezcla que lo hacía especial también lo hacía difícil de etiquetar. Y su tono era excesivo, sexualizado, provocador. A algunos les encantó, a otros les echó para atrás. No era un producto cómodo ni para todo el mundo. Y Beautiful Joe tenía estilo y mecánicas originales, pero salir en una consola menos dominante redujo mucho su visibilidad. Este es el típico juego que ves 5 segundos y ya sabes que no es normal. Pantalla llena de colores, estética cómica exagerada, onomatopeyas explotando por todos lados, y un protagonista que grita Henshin mientras se transforma en héroe de acción. Tenía personalidad a raudales, y aún así no vendió lo que merecía. Vamos a empezar hablando de lo que lo hacía grande. El sistema VFX era brillante. Podías ralentizar el tiempo, acelerarlo, hacer zoom para potenciar golpes y resolver puzzles. No era solo un beat'em up bonito, era un juego que jugaba con el lenguaje del cine y del cómic dentro de sus propias mecánicas. Y ralentizar para esquivar, acelerar para quemar enemigos, hacer zoom para aumentar daño. Todo estaba integrado con inteligencia. Además, era difícil.
pero esa dificultad justa que te obligaba a aprender patrones y dominar el sistema. No era machacar botones sin pensar, tenía profundidad real. ¿Y qué le salió mal? Para empezar, la plataforma. Salió primero en Nintendo GameCube en 2003, y aunque GameCube tenía juegazos, no era la consola dominante de la generación. La mayoría del público estaba en PlayStation 2 y Xbox, y eso ya limitaba mucho el alcance inicial. Capcom lo incluyó dentro del famoso Capcom 5, un grupo de juegos exclusivos para GameCube que prometían revolucionarlo todo, pero al final varias exclusividades se diluyeron y el impacto mediático se desinfló. Además, su estética tan caricaturesca pudo hacer que parte del público lo viera como algo más infantil, cuando en realidad era exigente y muy técnico. 2003 estaba lleno de títulos enormes, franquicias consolidadas y superproducciones. Destacar ahí no era fácil, y menos con una IP nueva. Y por último cerramos el vídeo con Quantum Break, que intentó mezclar videojuego y serie en una sola experiencia. Quantum Break es de esos juegos que intentaron hacer algo distinto, de verdad distinto, y eso ya se merece respeto, porque no era solo un shooter en tercera persona más, era una mezcla de videojuego y serie de televisión, con actores reales, episodios completos entre capítulos y decisiones que afectaban lo que venías después. La idea era enorme, en lo jugable tenía personalidad, controlar el tiempo no era un simple truco visual, podías congelar enemigos, crear burbujas temporales que acumulaban daño, hacer desplazamientos rápidos que rompían el ritmo del combate tradicional. Había dinamismo, espectacularidad y una sensación constante de poder. Además, los escenarios rotos por anomalías temporales eran visualmente impresionantes. Narrativamente también tenía ambición, viajes en el tiempo, paradojas, conspiraciones empresariales, personajes con motivaciones grises. No era una historia superficial, intentaba ser compleja y cinematográfica, y eso encajaba con el ADN de Remedy Entertainment, que siempre ha apostado por experiencias narrativas fuertes. ¿Y qué le pasó? Que salió en el 2016 exclusivo de Xbox One y PC, y en ese momento la base instalada de Xbox One era menor que la de su competencia directa, y eso ya limitó el techo de ventas. La apuesta híbrida no convencía a todo el mundo, las escenas con actores reales dividieron opiniones, algunos lo vieron como innovador, otros como una interrupción de ritmo, no era un formato tradicional, y cuando rompes lo tradicional siempre hay resistencia. Y por último, las expectativas infladas. Al presentarse como gran exclusivo y experiencia revolucionaria, mucha gente esperaba algo que cambiara la industria, cuando resultó ser muy buen juego en vez de obra maestra absoluta. Parte del público lo juzgó con mucha dureza. Y al final, eso es lo que más duele, porque ninguno de estos juegos fracasó por ser mediocre. No eran productos rotos, ni vacíos, ni hechos sin alma. Al contrario, muchos arriesgaron más que los grandes éxitos de su año. Tuvieron ideas propias, personalidad, identidad. Pero en esta industria no siempre gana el que más arriesga. A veces gana el que tiene la consola más vendida, el que sale en la semana correcta, el que tiene el marketing más agresivo, el que hace más ruido. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es ese juego que tú jugaste y que te pareció increíble pero que casi nadie recuerda? Déjamelo en comentarios porque seguramente hay más joyas olvidadas ahí fuera que merecen una segunda oportunidad. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Nos vemos en el próximo vídeo.